La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, aproximémonos a la Sagrada Escritura para que a través de ella el Señor muestre su gracia en nuestra vida. Hay que entender que el camino de la fe también requiere apertura de parte nuestra para servir, para tener esa disponibilidad de aportar a que el reino de Dios sea creciente. Y de eso voy a hablar hoy. Servir desde la fe. Tenemos muchos católicos la necesidad de darnos cuenta que no es simplemente asistir a la iglesia, estar en una comunidad de forma pasiva. Necesitamos entender el valor del servicio desde la fe para el reino de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 27. Jesús nos va a plantear, a razón de un solo versículo, la importancia de servir a ejemplo de Él. No sé si tú sirves en tu parroquia, en tu grupo apostólico, en tu comunidad eclesial de base, en tu asociación católica. No sé de qué manera te has ido involucrando en esta dinámica del reino. Pero siempre es válido darnos cuenta que no es hacer las cosas por hacer, que no nos conviene quedarnos pasivos viendo a los demás comprometerse, servir, preparar un retiro, organizar la reunión, establecer planes pastorales, que no es simplemente estar allí por estar, sino involucrarnos. Lucas capítulo 22, versículo 27 dice: porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Jesús se está dirigiendo a los discípulos y podríamos tomar los versículos 24 al 26 ¿por qué razón Jesús dice esto? De que ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa el más importante. Pero yo, dice Jesús, yo no estoy a la mesa. Estoy en medio de ustedes como el que sirve. ¿A razón de qué? ¿Cuáles fueron los motivos o razones por las cuales Jesús tuvo que decirles esto a los discípulos? Pues miremos el versículo 24, cuando dice: entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor, o sea, el más importante. Y Jesús entonces, a razón de ello, de darse cuenta que sus discípulos tenían una disputa sobre quién era el más importante, el que tenía más influencia, el que tenía más poder, el que tenía más autoridad. Y viene Jesús y les hace ver a ellos, y nos lo hace ver a nosotros, que la clave en todo esto no está en el sentido de quién es el más importante, sino la actitud de servir. La actitud de servir. El Papa Francisco en vida nos dejó muchos pensamientos y uno de ellos dice el siguiente: el valor de una persona ya no depende del papel que desempeña, del éxito que tiene, del trabajo que hace, del dinero que tiene en el banco. No, la grandeza y el éxito a los ojos de Dios tiene otro nivel. Se miden por el servicio, no por lo que se tiene, sino por lo que se da. ¿Quieres sobresalir? Sirve, nos decía el Papa Francisco. Cada uno de nosotros necesitamos evaluarnos realmente cómo estamos sirviendo, cómo estamos respondiendo a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de nuestra propia familia. ¿Qué disponibilidad existe en cada uno de nosotros para poder entonces entregarnos y servir con amor y alegría? Estoy utilizando una palabra, servir. Proviene del latín servire,
Servir significa ser esclavo, hacer función de esclavo. Ese es el sentido de servir. Es volverme esclavo de los demás. Es ser esclavo, tener esa actitud de servicio, es esa condicionante voluntaria que asumo de disponibilidad, de entrega hacia los demás. Por lo tanto, hay que entender que espiritualmente hablando, el servir, el volverme esclavos de la iglesia, esclavo de mi comunidad, esclavo de mis hermanos, el hacer esa función de esclavo, requiere en primer lugar entender algo, que la fe es el motor del servicio. La fe es lo que le da fuerza, lo que le da sentido a nuestras acciones eclesiásticas, a nuestras acciones solidarias, a nuestras acciones basadas en generosidad. Por lo tanto, ese motor llamado fe nos impulsa a través de la acción del Espíritu Santo a convertirnos en respuesta de Dios para los hermanos, para la iglesia, para la sociedad. Por eso es importante entender que el servicio eclesial tiene dos binomios, fe y servicio. La fe alimenta el servicio y el servicio alimenta la fe también. Una persona que simplemente se contenta con, entre comillas, escuchar misa, ir a su comunidad, pero siempre evade responsabilidades. No tengo tiempo, yo no puedo, es que no estoy preparado y tantas cosas más. Esta persona mantiene una fe, una vida de fe estancada. No hay una novedad de Dios, porque cuando sirves te abres a la novedad de Dios. Cuando te atreves a dar el paso de decir yo me comprometo y asumes el compromiso realmente y te involucras, entonces te adentras a una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es dinámico. El reino de Dios nos sobrepasa a todos nosotros, pero tiene que haber un nivel de conciencia de que en el servir, en la obra de Dios, hay un principio básico. Si la fe es el motor de nuestro servicio, hay que entender entonces algo, que el Señor nos ha llamado a servir, que quien ha llamado a tu persona a servir en la parroquia, en el movimiento apostólico, no es el párroco, no es el equipo pastoral, no son los responsables de tu comunidad, los coordinadores, no, es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le da sentido a nuestro servicio? Hacer esa función de esclavo. El Señor me llamó. El Señor me llamó. ¿Cuántas veces has conversado tú con algún sacerdote? Y no sé si te has puesto a platicar con tu párroco, el vicario, con algún sacerdote sobre cómo es un día domingo para usted. O sea, no es de sorprendernos de escuchar a un sacerdote decir, me toca celebrar 4, 5, 6 misas en el domingo. Y la última ya llego casi agotado, pero es el Señor, me decía un sacerdote, que me inspira, me da esa fuerza de terminar la última Eucaristía como empecé la primera. Me decía otro hermano sacerdote, hermano, yo me disponía a descansar, eran como las 7 de la noche, cuando de pronto llamaron a la parroquia donde hay un niño cuya familia es de la parroquia, muy servicial en la parroquia, y que lo habían internado de emergencia, y me pedían ir. ¿Qué tuve que hacer? Pues ir. Cansado y todo, tuve que ir. Entonces, el hacerme esclavo del otro, eso es servir, pero es el Espíritu Santo. Pero lo que le da sentido al servicio es que el Señor me ha llamado. Que esto no es una opción. El Señor ha puesto su mirada en mí, el Señor me ha llamado a servir y por lo tanto lo hago voluntariamente. Volvamos al texto base de esta reflexión, Lucas capítulo 22, versículo 27. Dice, porque ¿quién es mayor
el que está a la mesa o el que sirve, no es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. O sea, el servicio implica entonces entender que nos toca atender a aquellos que están a la mesa, sin importar quién sea el que esté a la mesa. O sea, hay que atenderle. ¿Por qué? Porque es un necesitado. Sí, es cierto, está a la mesa, es importante. Pero nosotros no busquemos servir para figurar, no busquemos servir para recibir aplausos. No, es por eso importante pensar un poco que el servicio desde la fe, servir desde esa llamada del Señor, tenemos que aprender a verlo como un camino. No tanto centrarnos en hacer cosas, sino un camino que nos va educando. Un camino, verlo, el servicio en la fe o desde la fe, como un camino de liberación y restauración. En la medida que nosotros vamos sirviendo, vamos liberándonos de nuestros temores, de nuestras inseguridades, de nuestros complejos, de nuestros miedos, nos vamos liberando y nos va restaurando, porque aprendemos a hacer las cosas de mejor manera cada día. Todos nos vamos a equivocar, todos vamos a fallar en el servicio eclesiástico, pero establezcamos estos dos elementos fundamentales: aprender a ver el servicio desde la fe como un caminar. Y en ese caminar voy a vivirlo en un proceso de liberación y de restauración. Pero también el servicio desde la fe es un camino de humildad y sencillez. Humildad y sencillez. No voy a olvidar parte del mensaje que Monseñor José Canales, recuerdo, en un encuentro de un decanato donde me invitaron a predicar, en la homilía de clausura del encuentro en el mes del matrimonio y la familia, hablaba sobre algo que me llamó la atención. Decía, qué gran tentación es el que los equipos de liturgia, decía él, o de cualquier pastoral, usen uniforme. Porque al usar uniforme te distingues de los demás, pero también si no eres humilde y sencillo, decía el obispo, te alimenta el ego, entonces te crees más que los demás, te crees con una autoridad por sobre los demás. Me llamó la atención y reflexioné sobre esto. Un chalequito, en algunas parroquias usan chalequitos, ¿no? Pero ¿alimenta ese chaleco tu ego? ¿O alimenta cuando te pones tu chalequito, te pones tu camisa que te distingue de los demás y que te hace ser parte de este equipo de pastoral, por ejemplo, de liturgia, de lectores, de lo que sea? ¿Cultiva tu ego o cultiva tu humildad y tu sencillez? Por eso es importante ver que muchas veces el servicio necesitamos verlo como un camino para cultivar la humildad y la sencillez, no para creernos más que los demás, superiores a los demás, no para alimentar nuestro ego, sino para que este servicio nos ayude a caminar en humildad y en sencillez. Es lo que dijo Jesucristo, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El servicio desde la fe es un camino no solo de liberación y restauración, no solo de humildad y sencillez, sino de madurez cristiana. Madurez en el sentido de aprender a trabajar en equipo. Madurez en el sentido de comprender, de orar por aquellos que también trabajan al lado mío en X o Y pastoral o en la comunidad. Aprender a valorar al otro implica madurez cristiana. Donde el Señor me llama a brindar este servicio, lo voy a hacer y voy a prepararme, voy a estudiar, voy a reflexionar, voy a informarme. Eso es parte de la madurez cristiana, donde no me comparo con nadie, donde no me considero superior a nadie, ni inferior a nadie. O sea, eso es madurez cristiana. Y también el servicio desde la fe es un camino de revelar el amor de Cristo a los demás y el amor a Cristo a lo que hacemos. Revelar el amor en dos direcciones. El amor a Cristo lo hago por amor
Hagan todo con amor, dirá San Pablo. Entonces, hacerlo con amor. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, dirá en otro escrito San Pablo. Entonces, lo hago con amor para Cristo. Y luego, para los hermanos, para quienes el Señor me pone allá a servir, sea el lectorado, sea en el equipo liturgia, sea catequesis, sea delegado de la palabra, sacerdote, religiosa, lo que sea. Cualquier ministerio que se ejerza, hay que hacerlo revelando el amor a Cristo y a la iglesia, a los hermanos, al prójimo. Te das cuenta entonces que no es simplemente hacer por hacer las cosas. Por eso es válido y te invito a que tú, que quizás tienes un compromiso, ya sea a nivel de tu comunidad eclesial, a nivel de tu movimiento apostólico, a nivel de la asociación católica a la cual perteneces, a nivel de la parroquia, a nivel eclesial, como sacerdote, religiosa, como laico, pensemos un poco en este sentido sobre cómo estoy sirviendo. ¿Cómo estoy sirviendo? Sirvo y este servicio lo veo como un camino donde me va liberando, me va restaurando, o sea, me lleva a una conversión más seria, a un sentido de asumir el proceso de conversión con mayor responsabilidad. Me lleva a alimentar la humildad y la sencillez. Me promueve un estado de una madurez cristiana espiritualmente hablando. Me lleva a tomar conciencia que este servicio desde la fe es a través del cual también le revelo el amor a Cristo y le revelo el amor a la iglesia, a la comunidad parroquial, a los hermanos, hermanas de nuestra comunidad. El Papa Benedicto XVI escribió una carta, una encíclica, Deus Caritas Et, sobre el amor cristiano. Y en el numeral 35 dijo lo siguiente: quien es capaz de ayudar reconoce que, precisamente de este modo, también él es ayudado. El poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de orgullo. Esto es gracia. Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo. Somos unos pobres siervos. Lucas 17:10. Eso lo escribía el Papa Benedicto XVI. Todo, dice el Papa, no es mérito propio ni motivo de orgullo, sino que dice que todo es gracia. Todo es gracia. Todo es esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios. Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo. Somos unos pobres siervos, nada más. Por eso se sirve no para buscar honores eclesiásticos. Esto hay que tenerlo bien claro. No para quedar bien con el señor obispo, no para quedar bien con el padre fulano, con la hermana sutana, con el hermano sutano, no. No se sirve para buscar honores eclesiásticos. No se sirve por intereses personales o de grupos. No. ¿Cuál es el beneficio que voy a sacar yo de este servicio? ¿Cuál es el beneficio que va a sacar mi grupo a razón de este beneficio? O sea, hay que tener mucho cuidado. No se sirve para competir o alimentar el ego. Yo soy el mejor, yo soy el más inteligente, nosotros sí podemos, nosotros sí sabemos, los demás no saben. No se sirve para eso. No se sirve. Por eso es muy riesgoso, por ejemplo, pastoralmente hablando, decir en unas parroquias, y todavía sucede esto, decir, por ejemplo, la misa de las 6 es la misa del movimiento tal, la misa de las 4 es la misa del movimiento tal. Pareciera como que fuera exclusivamente para ellos. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy un laico misionero nomás, pero mi pobre opinión, quizás alguno la pueda tomar en cuenta. ¿Por qué no mejor conformar equipos de liturgia que estén integrados por todos los movimientos, por todas las realidades pastorales? Integrar y ya dejar a un lado que la misa de 6 le toca al movimiento tal, que la misa de 10 de la mañana le toca a tal comunidad. O sea, es un equipo de liturgia
donde estamos todos. Esa es la riqueza de la iglesia. Entonces, en la medida que vamos fortaleciendo este sentido, evitamos el sentido de competir, de alimentar los egos. Es que nosotros somos los más alegres, que nosotros somos los más apegados a la liturgia, que nosotros somos los más solemnes, que nosotros, empieza un montón de cosas. Se sirve también no para lucrarse económicamente. Es lamentable, pero hay gente que cobra por servir en el ámbito eclesial. Hay gente que cobra por servir. Me tiene que dar tanto y te ponen tarifa. Entonces, esa es una gran tentación. Una gran tentación. Cada quien tiene la libertad de hacerlo, pero realmente el servicio entonces lo buscamos como una forma de lucrarnos. No es lo mismo cuando tú dices, ok, si me pueden, que es la manera como yo trabajo, si me pueden compartir una ofrenda, lo que ustedes quieran darme, no hay problema. Si ustedes me dicen la comunidad no tiene para darle, pues no hay problema. Entonces, no servimos, se sirve no para lucrarse económicamente. Y eso va dirigido también a sacerdotes, religiosas, laicos, que a veces tenemos esa tentación del dinero, ¿no? Del dinero, de tener una cuenta bancaria y voy tomando dinero de este apostolado, voy tomando dinero de la parroquia y lo voy desviando y luego aparezco como con una gran casa, aparezco con un gran carro, viajo no sé a dónde, tengo un buen reloj, buena ropa. O sea, el servicio no es para lucrarse económicamente. Lamentablemente es una gran tentación. Por eso es fundamental el hecho de asumir la enseñanza de Cristo. Así que, queridos hermanos y hermanas, les animo a revisar un poco cómo estamos sirviendo desde la fe. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.